No hay el más leve indicio de mi responsabilidad. Expresidente Álvaro Uribe se refirió al caso de Yanira Gómez. El exmandatario cuestionó en qué momento la exesposa de Juan Guillermo Monsalve pasó a ser considerada como su víctima y por qué le negaron la preclusión. A través de su cuenta en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al caso de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, quien fue reconocida como víctima dentro del juicio que se adelanta contra el abogado Diego Cadena por presuntamente haber ejercido presiones para que un grupo de paramilitares se retractara de los señalamientos hechos contra el exmandatario. Bueno, gente, grave denuncia hace Álvaro Uribe en contra, gente, de Deyanira Gómez, la falsa víctima que la izquierda comunista, Iván Cepeda y la corte guerrillera y criminal le puso a Álvaro Uribe. ¿Desde cuándo Deyanira Gómez, la exesposa del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve, se convirtió, gente, en una víctima? ¿Y víctima de qué, gente? Las víctimas es cuando una persona le hace algo a otra. Pero aquí recordemos, gente, fue la misma corte guerrillera, asesina y criminal la que buscó a Deyanira Gómez, gente, para hacerle una trampa al abogado de Álvaro Uribe. Esta corte le armó una trampa criminal al abogado de Álvaro Uribe para capturarlo. Esa misma corte le colocó micrófonos a Deyanira Gómez para subir al abogado de Álvaro Uribe en una trampa y en un montaje criminal, en un falso proceso. Hoy Álvaro Uribe denuncia de que en qué momento esta falsa víctima se convirtió en víctima de Álvaro Uribe. Y recordemos, gente, el mismo día fue sacada del país, asilada en Canadá. Esta socia de Iván Cepeda fue asilada en Canadá. ¿Y quién es Iván Cepeda? Es un miembro del grupo terrorista de las FARC. Esta rata, junto con una organización defensora de guerrilleros, Iván Cepeda le pagó al falso paramilitar y a Deyanira Gómez para que declararan en contra de Álvaro Uribe. Hoy se confirma que no hay una sola evidencia probatoria donde esta falsa víctima sea realmente víctima de Álvaro Uribe. Recordemos, fue la misma corte la que buscó a Deyanira Gómez para armarle un proceso falso a Álvaro Uribe y colocarle una trampa al abogado de Álvaro Uribe para capturarlo. Abogado de Álvaro Uribe, porque recordemos, fue la corte la que le armó una persecución al abogado de Álvaro Uribe. Le armó una persecución a Álvaro Uribe, lo persiguieron, lo interceptaron, lo investigaron, lo tenían a punto de asesinar al abogado de Álvaro Uribe. Y estos asesinos ahora dicen ser víctimas, pero recordemos, fue la misma corte que utilizó el aparato judicial para perseguir al abogado de Álvaro Uribe y colocar una falsa víctima, que ahora es disque víctima en el caso de Álvaro Uribe, cuando Álvaro Uribe no la conoce ni tan siquiera le ha mencionado una sola palabra a esta rata asesina. Y sí se convirtió en una víctima, gente. Las víctimas son cuando una persona le causa daño a otra. Aquí no hay una sola evidencia probatoria de que esa rata de izquierda comunista haya sido víctima. Pero recordemos, es el plan de las FARC, de la corte. Hay que recordarle al pueblo colombiano, al pueblo internacional, y decirle, gente, que la corte es guerrillera. Todos los que están allí son guerrilleros, asesinos, aliados de las FARC, del ELN y de narcotraficantes. Hay que recordarles cómo ha sido el plan durante años
Iván Cepeda ha asesinado al pueblo colombiano. Recordemos las evidencias en los computadores de Raúl Reyes, donde prueba que Iván Cepeda es miembro del grupo terrorista de las FARC. Esa corte guerrillera y corrupta recibió plata del narcotráfico de las FARC para archivar esas evidencias, decir que eran ilegales, cuando todo fue legal. Y esa corte guerrillera hizo ese plan criminal para cubrir al asesino Iván Cepeda. Recordemos, a Jesús Santrich, esa misma corte recibió plata del narcotráfico de las FARC para dejar libre a Jesús Santrich para que éste se volara para Venezuela y viviera sabroso en Venezuela. Y hoy esta misma corte fue la que recibió 5 millones de dólares de las FARC para hacerle un proceso falso al Álvaro Uribe. ¿Quién sabe qué no harán estos asesinos para mandar a asesinar al Álvaro Uribe? Porque recordemos, los de la corte no son ningunos magistrados, son unos asesinos, unos criminales. Son lo peor que hay en Colombia, estos asesinos, haciendo procesos falsos, haciéndole montajes a la gente. Consiguieron una falsa testiga para enredar al abogado de Álvaro Uribe, para así poder enredar a Álvaro Uribe. Menos mal el abogado de Álvaro Uribe no cayó en esa trampa que le estaba armando la corte, las FARC, Iván Cepeda y la falsa testiga de Yanira Gómez al abogado de Álvaro Uribe. Hay que recordarle, lo interceptaron ilegalmente y no encontraron evidencia probatoria. Se cayó ese plan criminal y estos asesinos dicen ahora ser víctimas. Y recordemos, fueron perseguidos el abogado de Álvaro Uribe y Álvaro Uribe por la corte guerrillera con el aparato judicial. Porque hay que recordarles que no se puede perseguir una persona si no hay evidencia probatoria. Y estos asesinos no les importó nada, solamente recibir la plata de las FARC para hundir a Álvaro Uribe. Escuchen este explosivo audio. No hay el más leve indicio de mi responsabilidad. Expresidente Álvaro Uribe se refirió al caso de Yanira Gómez. El exmandatario cuestionó en qué momento la exesposa de Juan Guillermo Monsalve pasó a ser considerada como su víctima y por qué le negaron la preclusión. A través de su cuenta en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al caso de Yanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, quien fue reconocida como víctima dentro del juicio que se adelanta contra el abogado Diego Cadena por presuntamente haber ejercido presiones para que un grupo de paramilitares se retractara de los señalamientos hechos contra el exmandatario. ¿A qué hora de Yanira Gómez es víctima mía? ¿Por qué me negaron la preclusión?, cuestionó Uribe Vélez en su introducción. Contexto exclusivo. Semana revela el informe de los investigadores técnicos que concluyeron que grabación del reloj que entregó de Yanira Gómez a la corte fue manipulada en el caso de Álvaro Uribe. A renglón seguido, precisó que era la esposa de Monsalve menos a quien conoció en la cárcel donde ella era médica menos. Según comentó, los informes de inteligencia la vinculaban a la FARC. Cuando por el de Cadena supe de ella, hice las preguntas que a cualquier persona se le ocurren. ¿Quién es? ¿Qué hace? Por razones que nada tienen que ver con el caso, comunicadas por el empleador, la despidieron del trabajo, pero es víctima mía. Alegó unos seguimientos, no hay el más leve indicio de mi responsabilidad, pero es víctima mía, continuó el exmandatario. ¿Por qué me negaron la preclusión? Uribe Vélez señaló que la corte le autorizó grabar al abogado Diego Cadena, a quien le preguntó por las ofertas que le habrían hecho a Monsalve. El de Cadena, con vehemencia, le dijo que ninguna. Así está en el expediente. Iban a poner preso al de Cadena ante la flagrancia, el dispositivo estaba listo y también a mí, como lo decía el magistrado Barceló a personas de Bogotá, hasta el punto que fue un rumor muy generalizado.
Deyanira se exilió en Canadá el mismo día que me llamaron a indagatoria, supondrían que mi reacción era asesinarla. La ONG de Defensa de Presos Políticos le ayudó en el trámite. Esa ONG recibía aportes del senador Cepeda y él le dio dinero a la familia de Monsalve. Pero Deyanira es víctima mía, expuso. Finalmente, el expresidente Álvaro Uribe indicó: la Corte me negó la existencia del proceso que con celeridad adelantaba en mi contra en alianza con el grupo político contrario a mi persona y por supuesto con Deyanira, pero ella es víctima mía. ¿Por qué me negaron la preclusión? Vale recordar que, en noviembre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que había tomado apenas unas semanas antes el Juzgado Tercero de Conocimiento, cuando notificó que Deyanira Gómez no cumplía con los requisitos para ser considerada como una víctima. Si existieron amenazas, atentados contra la integridad, seguimientos, persecuciones en contra de Deyanira Gómez, se dieron por su condición de testigo. Contexto exclusivo: los testimonios que vincularon a Deyanira Gómez como la cirujana de las FARC. Pero dicha posición no fue compartida por el Tribunal Superior, que determinó que, en efecto, durante meses, la entonces esposa de Juan Guillermo Monsalve, menos considerado el testigo clave dentro del denominado caso Uribe menos, recibió amenazas, intimidaciones y seguimientos por la información que le había entregado a la Corte Suprema de Justicia, que, en esos momentos, adelantaba una investigación contra Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.